soy yo y yo no había. Ahí, ¿me Pero escuchas bueno, bien? próximamente. Sí, perfectamente. Había escuchado algo que como que se acoplaba, no, estamos bien. No, Estoy está. revisando, estoy revisando, estoy revisando. Bueno, eh, nos vamos a encontrar con Almudena. No hace falta presentación, pero nobleza obliga, escritora, pensadora, experta en un curso de milagros, gran astróloga, sobre todo con una inclinación como la mía por la astrología esotérica y, digamos, esta que es más profundo, más, lo más sutil. Así que vamos a empezar estos encuentros mensuales, tranquilos, les iremos diciendo, para un encuentro de almas sin guión, sí con un tema eh, que nos compete a las dos de lo que estamos viviendo y que creemos que también a ustedes, y por eso es este compartir. Creo que es un momento donde la humanidad nos tenemos que escuchar mucho, no suponer lo que creemos que el otro piensa, escucharnos. Así que sin más, el tema de hoy, la fuerza en todos sus aspectos. Fuerza de voluntad, la fuerza, vamos a ver lo que surge, es sin guión, así que bienvenida mi querida Almudena, gracias por estar aquí. Gracias, querida Mare. Bueno, no, para mí es un privilegio, una suerte y ya sabes que siempre que me propones cualquier cosa, siempre te voy a decir que sí, porque Lo voy a tener en además, cuenta. a través de estos encuentros, que, bueno, el punto de partida siempre es qué es lo que vamos a ofrecer a los otros, pero en realidad la retroalimentación, o sea, cómo nos sirve y nos es útil, quizá es una de las cosas que la gente no sabe, pero que ocurre, ¿no? Y es que nosotras cuando hacemos esto, pues al final también de alguna manera pasa a tener un poco de un significado terapéutico, porque compartir y a intentar hacerlo ya no desde el mental, sino desde nuestra propia experiencia, desde lo que sentimos. Yo creo que eso, además de ayudarnos a nosotras, mm, puede ser de más ayuda a las personas que nos escuchan, porque cuando uno conecta desde la vulnerabilidad y es honesto con su proceso, eso para las personas que lo escuchan puede suponer una transformación importante. Muchas veces yo creo más que cuando estamos dando información teórica, es mi opinión. Desde el Y un alma, poco ¿no? ¿no? Esto es el objetivo de este ratito que compartimos tú y yo, es el de, bueno, pues hablar de temas que son importantes para nosotras y que de alguna manera también pueden servir a los demás en su propio proceso. Y hoy vamos a hablar de efectivamente la fuerza. Yo de la fuerza que no sea de voluntad tengo poco que decir porque casi no tengo. Fuerza de voluntad mucha, pero del otro no. Bueno, justo yo estaba pensando hoy, cuando hice mi caminata diurna, esa horita, que me transpiré un montón, hace un calorazo acá, que justamente la fuerza, ¿no? Entonces fui a la astrología, a mí la astrología me ordenó, yo quiero decir eso. ¿Qué me dio la astrología? Orden. Entonces dije, si voy a pensar en la fuerza, pienso en Marte y Plutón, que es la octava Ujú. superior a Marte. Y Marte como la fuerza física, la que irrumpe, la que abre espacio, ¿no? La desbocada, la que no, caótica. Y Plutón yo la sentí más la resistencia, es el que pone el límite, el que impide que vuelvan las almas, que vuelvan a cruzar el río, ¿no? Sostiene, ¿no? Eran como dos fuerzas distintas, que es un poco el Marte en Cáncer, ¿no? Que es el me defiendo, ¿no? El que estoy reactivo en lugar de activo. Pero también dije, bueno, quizás todos los arquetipos tienen su fuerza, porque por ejemplo el Sol, todo lo masculino, ¿no? Esa fuerza para afuera, es creativa.
Y yo creo que es la fuerza que nunca se cansa, que es la que crea, Ujú. porque el combustible lo genera la misma acción. Es decir, yo genero algo que me da placer y como me da placer, me nutre y como me nutre, vuelvo a generarlo, ¿no? Como el motor eterno. Entonces, yo creo que el sol tiene esto de la fuerza de voluntad, pero ¿qué es lo que necesita? Los resultados, ¿no? ¿Qué nos cansa? La fuerza que se aplica y no encuentra resultados. ¿Vos cómo la ves, Almu? A ver, es que yo con esto de la fuerza de voluntad y con la fuerza tengo un temita. Primero porque yo soy un sol en 12. Entonces, un sol en 12, cómo expresa esa fortaleza difiere bastante de, bueno, pues del resto de posiciones, ¿no? Yo tengo Saturno en la 1, entonces, y lo hablábamos justo antes de empezar, yo por mí, si no fuera por mi fuerza de voluntad, yo no me movería de la cama. Yo vivo cansada. Bueno, y claro, ahora obviamente mucho más, ¿no? Con la enfermedad. Pero lo que hace que yo me levante por la mañana y lo que hace que yo camine, ya no en el sentido literal, sino en todos, es una especie de impulso que sale de mi interior que creo que no tiene que ver con mi personalidad, es como una energía que me obliga a seguir y que me obliga a, sí, a impulsarme, que muchas veces me ha llevado a la rigidez y a tener una enorme dificultad para parar. Entonces, esa fuerza a la que tú te refieres de Marte, Plutón, en mi caso, yo con el paso de los años he ido aprendiendo que mi fortaleza o mi fuerza brota mucho más de una energía femenina que tiene que ver con el permitir, con el dejar ser, con el dar espacio para el descanso, con, con la creatividad, con el silencio. Y claro, para mí eso ha sido un desafío enorme, porque yo antes sacaba la fuerza solo de ahí, de la fuerza de voluntad, ¿no? De venga y sigue y sigue y sigue. Y eso, en mi caso, ha tenido consecuencias bastante negativas. Entonces ahora estoy más en el proceso de incorporar las dos polaridades. Creo que hay momentos en la vida en los que es necesario tirar de esa fuerza de voluntad y de ese empuje, y creo que hay otras fases y otros procesos en la vida que lo que demandan, o por lo menos a mí, es una fuerza mucho más sutil y que además se maneja de una manera completamente diferente. Yo creo que no sé si estás de acuerdo, pero creo que hay mucha fortaleza en el permitir, mucha fortaleza en el confiar, mucha fortaleza en la acción pasiva. Chopra dice que liderar desde el alma, el verdadero liderazgo del alma, es el que tiene que ver con la acción pasiva, con el permitir, no con una fuerza bruta que nos lleva a la lucha y al sobreesfuerzo, sino con una fuerza mucho más, eso, mucho más sutil, mucho más femenina. Pero es verdad que para mí la fuerza de voluntad es una de las, yo creo que es una de las características de mi personalidad, y de hecho durante muchos años ha sido como la única. Entonces eso ha hecho que, bueno, pues que dejara a un lado o que no me permitiera el parar, el necesitar, la vulnerabilidad, ese tipo de cosas. Entonces yo ahora estoy haciendo el trabajo de intentar equilibrar las dos, sobre todo porque no sé tú, pero a mí la fuerza de voluntad, Saturno, que es todo nuestro esqueleto, yo siempre tengo dolores de espalda, tengo la espalda fatal, siempre los hombros, ¿no? Esa tendencia a seguir y seguir y seguir y cargar, eh, que bueno, puede llegar a ser peligrosa. A mí me pasa que para mí la fuerza de voluntad es todo. Es decir, Ujú, es como
yo digo que la conciencia tiene cualidades, ¿no? La valentía, el poder elegir, el crear y la fuerza de voluntad. Ujú, A mí me ha salvado de seguir. Creo que la fuerza de voluntad es ese sol, que el sol, viste, siempre se dice que es para afuera, pero yo lo veo afuera y adentro, ¿no? Cuando estás en armonía, el sol es todo. Estoy de acuerdo que es mucho más difícil la fuerza de voluntad de resistir algo que de hacer. Es muy fácil hacer. Por ejemplo, ¿no? Vos trabajas en un equipo, a mí me pasa que yo me adelanto. Es como que lo hice esto, el otro, les dije, bueno, hagan esto. Me pasa mucho con Manu. Ya subí el video, pero me lo pasaste para que yo lo suba y está programado. Claro, es más fácil hacer que esperar y dar el lugar al otro. Em, así es. y ese resistir es como la calma, ¿viste? Como dicen los maestros orientales, que me puedan putear de arriba abajo y yo quedarme así. Que el ego, porque, a ver, que venga alguien y te insulte, porque uno se defiende, por el ego, porque no voy a permitir que me... nada. Porque la verdad que el insulte, sobre todo de personas que uno ni conoce, ¿en qué me afecta? Digo, digo, si ni me conoce y opina, es que no está hablando de mí, está hablando de una proyección de algo que se hizo en la cabeza y que la verdad que no me compete, es su proceso. Entonces, ahí sostener al ego y decir, acá no, mira, acá no nos conviene. Hay momentos que sí te conviene, porque si vas a pedir un trabajo y te discriminan, ahí sí, ponete firme y decir, pará, no es así, está bien. Creo que es la más difícil. Em, yo lo que siento es que hoy en día se confunde mucho con el sacrificio. Es decir, se confunde Justo ayer hablé de eso. ¿no? Esfuerzo con sacrificio. Yo creo en Mm. el esfuerzo. Yo no veo en Bueno, vano ningún esfuerzo, pero esfuerzo es porque yo lo elijo, porque pero yo elijo caminar todos los días, porque si no siento que mi cuerpo, ¿no? Se mete para adentro, se enquista. Que quiero, y la verdad que les soy sincera, el 70% de las veces no, que entre el calor, que preferiría estar haciendo un video, que le pasó que quiero hablar con mi hijo, no pero lo hago. Pero no lo veo como un sacrificio, porque le encuentro un propósito. El sacrificio es cuando hago algo que no tiene gollete, que lo hago por miedo, porque tengo miedo que si no lo hago el otro no me quiera. ¿Sí? No hago esto porque si no el otro, ahí cagamos para mí. Ahí está. Entonces se confunde esfuerzo con sacrificio y se malcoloca la fuerza. Porque si quisiera rescatar algo, Almu. Somos muy fuertes los seres humanos. Tenemos mucha fuerza, mucha fuerza. Y la estamos cada vez siendo más susceptibles. Ay, que esto me molesta y que esto no. A ver, una cosa es que nos comentemos esto me molesta y otra cosa es la susceptibilidad tremenda que estamos viviendo. Entonces, por eso me pareció un tema muy interesante. ¿Cuántas cosas superaste? Vos que estás del otro lado, ¿cuántas, digamos, yo cuando voy digo, me quejo de esto, ¿no? Todos tenemos problemas. El otro día me llegó una factura, yo tengo todo pago al día y a los del gas se le ocurrió que si no pagaba una factura que apareció de la nada, en 10 días me cortaban el gas. Digo, pero la puta me porque podría, por ejemplo, ahí coloqué la fuerza, era poco. Digo, le discuto, presento. Pero la pago porque no quiero poner la fuerza en esto, porque me va a llevar, y al fin y al cabo era para fin de año, para mí fue como una cuotita que se las mandaron y ya está. Digo, sí hago la denuncia correspondiente, mira esto que el otro y listo, pero no me dejé que me venga la ira, no, digo, porque es una fuerza que ahí me desgasto al pedo. Entonces, ese mm, es donde tenemos, ahora nos están, con toda la invasión de información de todo lo que está pasando en el mundo, es como ira por cosas que en lo inmediato me están desgastando y me sacan de lo que yo sí tengo que poner fuerza en mi cotidiano. Entonces creo que es redistribuirla. Entonces, esto de esfuerzo y sacrificio, bueno, es que, diferenciarlo. claro, yo creo que o sea, cuando hablamos de fuerza, de lo que estamos hablando es del impulso vital, o sea, del tipo de energía que aplicamos en la vida. Y
el esfuerzo y el sacrificio, es que justo ayer en Instagram hablé de esto, el sacrificio desde mi punto de vista tiene que ver con una renuncia. Yo estoy renunciando a algo porque creo que esa renuncia me va a servir para tener algo en el futuro. Y lo que ocurre es que todo eso surge de la mente porque la realidad es que el futuro, mañana, depende de la vibración de hoy. Y si tú hoy te estás sacrificando, estás sufriendo, estás renunciando y estás en desequilibrio. Entonces, eso es lo que vas a traer mañana. El hecho de que un sacrificio de hoy no te va a traer un futuro mejor, te va a traer más sacrificio. Lo que pasa es que, claro, nosotros dentro de las memorias que vamos adquiriendo del inconsciente colectivo, pues una de ellas, ¿no? El judeocristianismo, esa idea del sacrificio, está, yo creo que la tenemos más o menos todos metida por vena. Entonces, uno de los desafíos es que yo creo uno de nuestros principales desafíos es saber manejar una energía. Quiero decir, una persona con un Saturno en Capricornio, que tiene una enorme fuerza de voluntad, una enorme capacidad de trabajo, una gran capacidad para materializar cualquier cosa que se proponga, también puede convertirse en alguien muy rígido. ¿Por qué? Porque no sabe equilibrar. En astrología todo, bueno, en astrología no, en la vida todo son polaridades. Entonces, hay que saber cuándo es el momento de utilizar esa fuerza hacia afuera y cuándo es el momento de utilizar esa fuerza al que tú te referías, ¿no? De más de resistencia hacia adentro. Yo cuando tuve la neuropatía y literalmente me quería morir, pero no algo teórico, hipotético, no. Yo pensaba, o este dolor se me quita ya, o quiero morirme, quiero desaparecer de aquí. Yo todavía hoy me pregunto cómo narices yo fui capaz de sobrevivir a eso, porque no fue consecuencia de una voluntad, de una fuerza. O sea, yo cada vez, cada mañana era, no, no quiero estar viva, no quiero estar aquí, no puedo aguantarlo más. Y esa resistencia eh, creo que es una energía que no es de nuestra personalidad, que es de nuestra divinidad y que tenemos todos. Y efectivamente no confiamos lo suficiente en nuestra capacidad, ni confiamos lo suficiente en que lo tenemos todo dentro y que tenemos una, para mí la fuerza es capacidad, es capacidad para no solo accionar, sino para sentir, para no reaccionar ante lo que está ocurriendo, para brillar, para crear, para, para todo lo que nos, o sea, para todo lo que podamos imaginar. Esa fuerza lo engloba todo. Y dentro de ella, la voluntad, el, el, el el no dejarte arrastrar por la mente, por el cansancio, por todo, bueno, por todas esas creencias que tenemos, por toda esa carga, desde mi punto de vista también es una de las cualidades más, no sé si más elevadas en el ser humano, pero sí las, de las que más nos permite desarrollarnos, ¿no? En esta experiencia. Yo lo que ocurre es que, como decía al inicio, he tenido que aprender a ver esa fuerza de voluntad no solo como energía masculina, sino también desde lo femenino, ¿no? Una voluntad que es diferente. Y en mi caso particular, no sé si es por ese sol en 12, pero mira, yo a cada terapeuta que he ido, y he ido a muchos, ¿eh? Y a cada, sobre todo personas que hacen medicina china, siempre me han dicho lo mismo. Utilizas mucha más energía de la que tienes y utilizas mucha más energía de la que realmente necesitas. Y yo, Mare, eso o sea, nunca lo entendía. Decía, pero ¿qué me están diciendo? Y al final
ya me lo explicó un señor muy mayor, un cirujano de 80 años que había renunciado a la medicina alopática y solo hacía medicina china. Y lo que me explicó fue, tú tienes una cantidad de energía. Hay personas que tienen muchísima energía disponible y tienen que gestionarla de una manera, pero tú no, y eso creo que es por mi sol en 12. Tú tienes menos energía, pero sin embargo, como tienes tanto mental, abusas. Entonces, intentas hacer más de lo que puedes, intentas, ¿no? Siempre como meterle un plus. Y me decía, y por ahí no puedes ir porque se enfermas, literalmente. Tienes que, tienes que utilizar esa fuerza de otra manera. Y, por ejemplo, yo lo veo en un ejemplo muy tonto. Yo antes dedicaba a estudiar a lo mejor 3 horas, me dispersaba, terminaba agotada, todo horrible. Ahora dedico media hora por cada idioma, media hora para coreano, media hora para inglés. Y después paro y me pongo a dibujar o me voy a pasear o directamente me tumbo porque estoy cansada. Eh, y utilizo esa fuerza, esa voluntad o esa capacidad de una manera que a mí no me suponga agotamiento. Porque yo no sé si tú, Mare, o sea, si realmente has hecho el ejercicio alguna vez de pararte a ver cómo está tu cuerpo. Porque Ah, muchas veces utilizamos esa fuerza con la mente y podemos y venga otra y otra y otra y otra y de repente un día paras y dices, pero si es que estoy exhausto, si es que no puedo más. a mí lo que creo, estoy totalmente de acuerdo. Muy sabio ese médico, por cierto. Mm. Yo lo que creo es que la fuerza como nace, si nos ponemos a pensar, digamos, desde la ciencia, digamos, tradicional y desde las ciencias antiguas. El universo era armónico, el paraíso era todo simétrico, es decir, el paraíso es simetría pura, ¿sí? Algo pasa, tiene respuesta y esa respuesta justo encaja en lo que se necesita. Era simétrico. Se rompe esa simetría, que se llamó Big Bang. Es decir, se rompe la simetría. Para restablecerla, dice la ciencia, y dicen las ciencias antiguas, en eso están de acuerdo, se generan fuerzas. Todas las fuerzas para restablecer esa simetría, que es lo divino. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la capacidad de tener esa fuerza. El ser humano es un ser consciente que reubica, reordena. Yo justo estaba pensando, voluntad viene de conducta y conducta viene de orden. Es decir, reordenamos. Es una fuerza que le da un orden distinto a lo que se está dispersando. Vamos en contra de la entropía. El problema es dónde la ubicamos. Ese es, yo creo que es el problema. Insisto en cosas que no han tenido efecto. Digamos, ¿por qué sigo haciendo algo que no tiene efecto? Por miedo, por encajar, por estar con los otros y Por pertenecer, por pertenecer, e invado. La fuerza que conocemos, Ariana, en lo que fue la era de Aries, la era de los Alejandro Magno, ¿no? Los conquisto, el conquistar, conquistarme. De hecho, hasta en el amor sigue esa frase, Almo, te conquisto, ¿a quién conquisto? Bueno, ahora ya se desdibujó, pero era eso, ¿no? Te conquisten. Eh, Esa es la fuerza donde, claro, de ponerlo tanto afuera, nos olvidamos esto de mirarnos. Cuando uno se mira, cuando uno siente que está desgastado y demás, es la alarma más sencilla de decir, estoy poniendo la fuerza del pedo en algún lugar. Ya está. Punto. El problema es que ahí necesito la valentía de cambiar dónde la pongo. Porque, ¿qué va a pasar? Alguien se va a enojar. No la voy a poner más acá. Y alguien va a decir, pero había que ponerlo acá y demás. Mirá, no, acá no va más. La voy a poner en otro lugar. Y ahí está la libertad también de dejar al otro que se enoje, que haga su proceso, no de someternos para retenerlo. ¿No? Esto de retengo, viste que también está en las redes, retención, ¿no? ¿Qué retención? Convocatoria, yo convoco. El que se quiere se queda, esta libertad nos cuesta,
porque no me eligen y ahí actúa el ego. Entonces ponemos fuerza en cosas solo para alimentar al ego, para que me elijan, para esto, en lugar de la sinceridad. Nosotros nos estamos reuniendo aquí a hablar de un tema que puede que haya personas que les guste y otros pasan de lado, otros dicen es aburrido, otros dicen qué sé yo. Listo. Pero hay un punto donde uno dice, lo hago desde este lugar porque, como dijimos, nos hace bien a vos y a mí y a la vez le hace bien a otros. Ya está. Y después se deja, alguien vendrá, alguien no vendrá. Entonces, ¿dónde pongo mi fuerza? Creo que eso es, y cuando vos decís, me miro, miro mi cuerpo, miro mi mente, si estoy siempre pensando lo mismo, miro mis emociones, ay, lloro todo el día. Entonces estoy poniendo mi fuerza emocional en cualquiera o hay algo que no estoy atendiendo. Yo creo que la fuerza viene así de la mano con la valentía. Claro, y luego y también la fuerza tiene que ver con esa energía de dar y recibir, que un curso de milagros dice que en realidad son lo mismo. Nosotros, y esto, vamos, estoy convencida de que es la mayoría de personas, tenemos muchísima más facilidad para dar que para recibir. Y damos de una forma viciada, porque no damos de manera libre y desde el corazón. Damos con miedo, damos porque si no damos, entonces no nos van a querer. Especular Entonces, es eso, Almu. claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando utilizas tu energía, vamos a llamarlo fuerza, voluntad, lo que tú quieras, cuando utilizas tu energía, cuando la llevas hacia afuera y te estás dando en exceso y no estás sabiendo regularte, al final tú sufres, tu energía se va al carajo y además lo que generas en la otra persona, me da igual que sea individual, un colectivo, es esa sensación de deuda y de yo estoy dando mucho, pero a mí nadie me da nada. Claro, porque es que esto no va de yo doy mucho para que me den, esto va de que si yo, siendo honesta conmigo misma, solo puedo dar esto, es mucho mejor que de esto, pero desde el corazón y sin esperar nada, que intentar ser lo que no soy e intentar llegar a donde no puedo llegar por ese miedo a que el otro no me quiera, a no ser reconocido, a que no me vean, ¿no? Entonces, muchas veces esa fuerza, esa voluntad, esa energía está viciada como consecuencia del miedo. Y hacemos muchas cosas que no necesitamos hacer y que no deberíamos de hacer solo porque nos estamos fijando en el otro en vez de fijarnos en nosotros mismos. Y aquí sí, o sea, yo soy la primera, yo he tenido que hacer también un... Yo es como si en mí, esto me lo ha explicado la psicóloga miles de veces, pero no soy capaz de darle una forma aquí rapidita para explicarlo, muy rápido. Yo siempre tengo una tendencia a poner delante a la otra persona, siempre. Y entonces eso hace que la demanda de la otra persona o lo que yo creo que la otra persona demanda, Eso está bueno, que a lo lo que mejor, yo creo. claro, claro, no porque la persona lo demande, yo Eso, lo creo, hay veces que no entonces, demanda. entonces yo empiezo como una especie de carrera porque tengo que darle todo lo que yo creo que esa persona necesita y entonces Almudena es como que le doy una patadita y la dejo para otro momento. ¿Qué ocurre? Que hacer el trabajo de, no, Almudena, céntrate. ¿Qué necesitas? ¿Qué te está pidiendo tu cuerpo? ¿Estás cansada? ¿Qué sientes? Todo eso para empezar a regularme y a dejar de poner la atención en el otro y ponerla en mí, eso, como tú decías, requiere de valentía y requiere de, desde mi punto de vista, mucho amor propio. O sea, ser muy consciente de que sin ti no vas a poder y de que aunque tengas una tendencia a mirar siempre al otro, tienes que ponerte, tienes que tener un lugar, tienes que tener un lugar. O sea, tienes que tener la capacidad de, aunque sea una temporadita, soltar al otro y ponerte delante y hacerte la pregunta de ¿qué necesito yo? ¿Desde dónde estoy haciendo las cosas? O sea, ¿por qué estoy?
haciendo publicaciones en Instagram, las estoy haciendo mm, porque me sale de dentro, porque lo estoy disfrutando y sin que suponga un desgaste para mí, o lo estoy haciendo solo porque necesito tener el reconocimiento, los mensajes de la gente y que el número de seguidores vaya aumentando. Desde dónde hacemos las cosas es lo que también va a definir cómo va a poder desarrollarse esa fortaleza que todos tenemos. El que haya un equilibrio entre el dar y el recibir, que seamos honestos y seamos capaces de saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no, también creo que es imprescindible. O sea, para mí, fíjate, yo cuando explico el ascendente Capricornio, siempre me refiero a la palabra regulación, Mm. regular la energía. Es como si fuese un Sí, termostato. es cierto. No, Tú no tienes que gasta saber, energía al pedo. Así de simple. esto es. Entonces, no vale, no es, a mí siempre, tu principal cualidad, la fuerza de voluntad. Y yo siempre pensaba, madre mía, pero es que si no la regulo bien, a mí me acaba matando. Lo que pasa es que, Pues, a ver, eso más que fuerza de voluntad es autoexigencia. Para mí la fuerza claro, de voluntad es pura, nunca va a ir en contra tuyo, pero si yo por la eso digo, convierto en toxicidad y en esto es. autoexigencia, y ahí Se sonamos. convierte en rigidez, se convierte en sobrecarga, se convierte en sacrificio, se convierte muchas veces en culpa. Entonces, la fuerza de voluntad viene de la mano de la regulación. Tiene que ser, tiene que haber armonía, porque la fuerza de voluntad no solo es masculina, Ujú. no solo es yang, también es yin. Sí, exacto. Ahí es algo que hay que redefinir en la astrología. El sol creo que excede el yin y el yang, o lo masculino y femenino, aunque se dice masculino porque exterioriza, ¿no? Hacia dónde se dirige. Pero Ujú. empieza adentro. Si no está alimentado por el corazón, no hay sol. Digo, me parece que siendo una estrella, siendo el centro del sistema solar, siendo la que emite luz, tendríamos que redefinirla más allá de la polaridad, es cuando trascendemos la polaridad. Ahora, volviendo a esto que decís, estoy de acuerdo en esta regulación, estoy de acuerdo que sí. Mira, yo siempre digo que es como nadar. Cuando uno nada, para nadar bien, una de las cosas que más se entrena al nadar es que yo hago el braceo, que el braceo de la S, vamos a crawl, estoy palancando, digamos, agua hacia atrás. Esto es Marte. Tiene que haber el justo tiempo, milésimas de segundo, que yo permita por Arquímedes que lo que vacíe de agua mi cuerpo lo ocupe y ahí avanzo. Si yo hago braceo, 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 me hundo, porque no permito que tome ese espacio. ¿Sí? Venus y Marte, digo yo. Ese es el trabajo de manifestación. Y lo que más se entrena es cuándo. No, no entrenás la fuerza en los nadadores, entrenás cuánto espero de entre brazada y brazada para que se produzca y hagas menos brazadas. Es decir, sos eficaz, es muy capricorniano. Creo que eso es lo que nos falta. O hacemos todo o espero que todos me lo den. Yo estoy escuchando mucho en las comunidades y demás, di todo y no me dieron nada. Y digo, ¿y dónde está el contrato? Y siempre mi respuesta es, ¿dónde está el contrato de que vos le diste? Primero, le di lo que yo creo que necesita el otro. El otro quizás le chupó un huevo todo eso, no lo necesitaba, no lo quería. Primero, ¿sí? Segundo, vos lo diste porque querés que te la devuelvan. ¿Por qué? Porque yo creo que uno escapa de la vida y de sus dones. Yo creo que lo que hace el otro no lo puedo lograr, entonces le doy todo lo que no está obteniendo por sí mismo para que me dé deuda kármica lo que yo creo que no puedo hacer. Bueno, estamos escapando de la vida, chicos, vamos a hacerla sencilla. Le di todo, le lavé los calzoncillos, le limpié la casa, le di de comer. Y la verdad que era lo que menos esa pareja quería, no le interesaba eso. Entonces, ¿está bien o mal? Bueno, lo que está mal es la falta de comunicación y ser claros, ser sinceros. Ahora, por otro lado, yo creo que en esto que vos mencionabas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un compromiso y yo subo videos cuando sé que todos los días quieren las noticias astrológicas. Ok, todos los días tengo ganas de hacerla, la verdad que no. Hay días que me opia tremendamente.
Sí, porque hay que buscar, porque hay que armar el guión, un montón de cosas. ¿Por qué las hago? Porque yo establecí un pacto de confianza. Y cuando uno no cumple, sí, a ver, hay que determinar, ¿quiero algo del otro, especular o mantener la confianza? Suponete que yo me olvidaba y no abría el Zoom ni nada. La próxima vez que te digo, Almu, nos encontramos, me decís, Mare, ¿vas a venir? Y tenés razón. Digo, me parece que eso es lo que tenemos que regular. Me agarro esa palabra, me pareció maravillosa. No es hacer lo que tengo ganas y el otro se la tiene que aguantar porque si no empiezan los pactos caen. Digo, si yo tengo un señor que corta el pasto y viene cuando quiere. Y la verdad que ahora me lo corto sola y cuando viene digo, mira, ya lo corté. Y si venís, si no lo corté, hacelo y si no, no. ¿Y por qué? ¿Y por qué no venís regularmente? La verdad que no puedo confiar. Y a mí me crece el pasto y no me sirve. A Digo, lo que a lo que me refiero sobre todo es a ser consciente de cuál puede ser tu compromiso. Quiero decir, yo con la mente eh, digo, yo, o sea, yo me comprometo a lo que tú quieras, con tal de que, pues con tal de que me sigas, con tal de que me aplaudas, con tal de que me reconozcas, con tal de que... Y ese compromiso se convierte en en un problema enorme para mí. claro, ¿Por qué? Porque no he tenido la honestidad de mirarme y decir, pero si es que yo no llego a ese compromiso. Quiero decir, por ejemplo, yo antes de estar enferma y de estar de baja, yo tenía grupos y mi compromiso era un compromiso anual. O sea, yo todas las semanas tenía mis grupos y los tenía que llevar un tema y tenía que sostener energéticamente y después del diagnóstico, o sea, después de la enfermedad, intenté seguir con eso y tuve que parar y decir, vamos a ver, o sea, ya aparte de que físicamente no seas capaz, es que honestamente no puedes sostener ese compromiso. Entonces, mi miedo principal, ¿cuál era? Si soy totalmente sincera, mi miedo era, me van a dejar de querer, se van a ir con otro. me O sea, abandonan, ¿no? obvio, y van a buscar a otro facilitador y entonces yo dejo de existir, porque además yo traigo ahí una memoria muy heavy con ese tema, ¿no? Entonces yo tengo que hacer lo que sea, aunque vaya en contra de mí, porque si no el otro ya deja de verme, yo ya no existo. Claro, eso es un propósito que desgasta y Eso no es. nutre, Eso es. exactamente. Entonces ahí tuve que hacer el ejercicio, o sea, tú no sabes el trabajo que a mí me costó, aún en mis grupos que tengo desde 2018, escribir y decirles, lo siento de veras, pero no puedo sostener talleres todas las semanas. Eso luego fue tremendamente liberador. ¿Por qué? Porque ahora el trabajo que pueda hacer con ellas sale del corazón, pero regulándome a mí. Es decir, tú tienes que ser, ser capaz de comprometerte, o sea, de saber hasta dónde te puedes comprometer y tienes que hacerlo desde el amor, no lo puedes hacer desde el miedo, el chantaje y por supuesto esto que comentabas tú, para mí es, yo cuando hacía terapia de pareja era todo el tiempo y aparte poco, es que yo te he estado dando en la esperanza de que tú entiendas y sepas lo que yo estoy necesitando. Oye, no, mira, no. La Tú a la pareja no otra, es un banco, no es un banco que te efectivamente. deposité y me tenés que dar el interés. Esto es, bueno, es que además yo siempre lo que le digo a la gente es, tú imagínate relacionarte con alguien que está depositando en ti la mochila de tenerle que dar algo que muchas veces ni siquiera él sabe o ella sabe lo que O necesita. peor, Almo, haceme feliz. Pero mi amor, Ah, hacete total, solito feliz. A ver, no, total. pero, o te necesito. Yo la verdad que estar con alguien que me necesite, huyo, porque no me lo saco nunca. Digamos, viene la era de Acuario, cortemos dependencia emocional, cortemos, me tiene que entender. A ver, yo te puedo entender lo que sea, pero lo tenés que resolver solo. Yo creo que pasamos de la asistencia y la ayuda a la colaboración, donde cada Total. uno tiene que madurar. Entonces, esto, primero soy responsable, ¿sí? De lo que digo y acuerdo y cumplo. Y si no puedo, digamos, no desde el miedo, sino esto es lo que quiero entregar.
Yo cuando dije, bueno, voy a hacer las noticias astrológicas todos los días, primero las grabé y digo, y tengo siempre un changuín de una semana. Digo, y si un día no la quiero hacer, digo, igual tengo una semana y cumplo mi compromiso. Digo, seamos astutos. Yo, por ejemplo, ahora tengo grabado hasta, creo que hasta más de fin de mes. Bueno, listo, si un día, por ejemplo, tuve ¿Cuánto? que ir al, claro, me tuve que hacer todo un estudio un día, ayer, antes de ayer, listo, hoy no grabo, ya está, no hay problema. Cumplí, digo, esta es la astucia y la responsabilidad. Te cumplo, pero no me extremo. Y si te tengo que decir que no, ok. Eh, Eso es lo que falta. No es desde me gusta, no me gusta, tengo ganas o no tengo ganas. Es, bueno, ¿qué plan armo? ¿Qué tiempo le quiero dar? Entonces, de ahí la fuerza encuentra sentido. Y además, ¿para qué lo hago? A mí, por ejemplo, mi cometido es que se deje hablar la astrología como una pelotudez atómica que se habla. Digo, a mí sí, el enojo me sirvió como, estoy harta, va a venir. El otro día escuché una señora astróloga, supuestamente aficionada, a tal signo le viene una mujer rubia. Pero se da cuenta que está hablando de niños, le está hablando de, no sé, digo, como, pará un poco, ya nos llevamos a la boludez total. Entonces yo digo, mira, yo no puedo censurar a alguien, obviamente que no, que hable todo el mundo, pero ¿qué puedo hacer? Lo que hay que hacer en la vida, bueno, hago mi aporte, deja de decir que está mal y a mostrarlo como vos lo haces. Me parece que eso es lo rico. Entonces, bueno, voy a insistir en mostrar de que se puede hacer otra cosa, ¿viste? Que dicen, ay, el que hace horóscopo es chanta y demás. No, se puede hacer horóscopo como mapa, con algo que realmente al otro le muestre lo que no ve o le cuesta ver. Entonces, cuando se lo dice alguien de afuera, como el sacramento de la penitencia, ay, ¿por qué tengo que ir al cura? Y porque molesta decírselo a la cara a alguien, me manda esta cagada. Eso es lo que tenés que generar. ¿Entendés? Entonces, eh, ahí es donde yo digo, vemos que aplicamos mal nuestra fuerza y nos desgastamos al pedo. Y no es que el mundo es una porquería, la situación es una porquería, es que no la vi. Yo creo que todo esto remite a esta astucia que esta era nos pide, ¿no? Resolverlo de otra manera. Date cuenta. Entonces, no generar más deuda kármica, me la debes. Yo no te hago feliz, un hijo no me tiene que hacer feliz, tiene que hacer su vida. Y a mí me puede gustar o no, y a partir de los 21 años es un problema mío, porque tendrá que tener su experiencia. Digo, esas cosas tenemos que empezar a reflexionar, que yo sigo insistiendo, Almu, no sé vos, pero para mí la cagada más grande fueron las telenovelas. Amo, mira, me vi a todas, me vi a Verónica Castro, a Ejercia Colmenares, me las vi a todas, pero te pusieron esta cuestión del victimismo, te pusieron esta cuestión de que las cosas, o no, era, digamos, te necesito, me la debes, soy la pobre sacrificada y vos sos el hijo de puta, ¿no? Establecieron, ¿no? Siempre el pobre es bueno, el rico es malo, cuando hay ricos buenos y pobres hijos de puta, digamos, no hay etiquetas, listo. Eh, Tenemos que empezar a reflexionar, por eso también este espacio, ¿no? Mare, me lo estás diciendo a mí que tengo un podcast en el que hablo de K-dramas coreanos. Eh, Ay, bueno, es broma. pero son más reflexivos a veces, no es tanto como el latino. Bueno, y luego aparte, cuando ya se ponen en plan romántico, telenovela, es tan sumamente irreal que hasta tiene un punto de diversión porque dices, mira, es que esto es como solo lo voy a poder ver aquí porque es completamente imposible que yo me tropiece y de repente aparezca un tiazo con un paraguas y me sostenga, pues entonces me divierte verlo, ¿no? Sí, yo creo, a mí me divierte mucho porque también soy Te una Venus, queda en el entonces, piso, que me bueno, pasa a claro, o sea, rescatar. y a mí me pasa ahora, de hecho, el otro día vi un reel de una tipa diciendo la realidad versus un K-drama. Y entonces iba subiendo unas escaleras, pasa un tipo delante, o sea, pasa un tipo, ella se tropieza, el tipo la mira y se ríe. Y luego, versión K-drama, ella se tropieza, él se da la vuelta, la recoge, la mira, le pone un paraguas, bueno, en fin, o sea, literal. También de vez en cuando hay que permitirse salir un poco del drama, ¿no? De esta experiencia. Mira, yo sinceramente, y a lo mejor por eso
Todavía no tengo pareja, eh, pero creo que hemos asumido y hemos comprado un montón de creencias con respecto a al otro, que lo único que hacen es impedirnos generar relaciones íntimas y de verdad. Vibracionalmente el otro no existe, solo es un espejo. Entonces, cada vez que yo me olvido de mí y empiezo a volcar en el otro la necesidad de que sea de determinada manera o que me entienda sin yo decirle nada o todo ese tipo de cosas, lo único que estoy expresando es que no estoy disponible. Yo creo que hay infinidad de personas que tienen vínculos sin estar disponibles, porque hemos creído, pues mira, esto es igual, no sé en Argentina cuando se decide, supongo que igual que aquí, pero, o sea, nosotros con 17 años ya tenemos que decidir a qué universidad vamos a ir, tenemos que decidir sobre todo nuestro futuro y lo normal además es que ya, bueno, pues que te centres un poquito, que empieces a buscar pareja y que te cases. ¿Qué pasa? Que llegan los 40 y de pronto dices, das marcha atrás y dices, pero qué mierda he estado haciendo y quién es este tipo con el que me he casado. Eh, Porque nos hemos olvidado de ese proceso astrológico que empieza en la casa uno con Aries y que cambia radicalmente en la casa 7 con Libra. Entre Aries y Libra, todo lo que tiene que ver con Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Virgo son procesos vinculados con el yo, porque si yo no sé qué siento, no sé quién soy, no sé cuál es mi fuerza, no sé en qué creo, no sé, no he purificado mi personalidad, no estoy disponible para el otro, ¿no? Para Libra. Entonces, este tema de las expectativas, ¿no? Lo que espero en el otro, desde mi punto de vista es tremendamente peligroso, muy peligroso. Una cosa que hizo bastante daño es una mala interpretación de la llamada ley del espejo, donde el otro se convirtió en un reflejo mío. Es decir, lo que el otro me hace en realidad es lo que yo soy. Entonces, ¿dónde está el otro? Listo, lo saqué. Hubo una desconexión total. Para mí, en realidad, la ley del espejo es el otro me muestra cómo me trato yo y por qué Claro, él me trata a mí así. Entonces, el otro tiene claro, una entidad propia, pero nos obvio. hemos. Primero, nosotros nos desobjetivamos cuando hago lo que creo que es conveniente para el otro, pero para que me la devuelva. Ahí también me saqué yo, me escapé de mi vida. Y creo que el otro no existe, el otro no tiene una historia. El otro es lo único que hace, es la macana que se está mandando ahora o lo lindo que me está diciendo ahora. No hay toda una historia detrás. Por eso también la desilusión. Es tan fácil Neptuno ahora. Neptuno es tan fácil porque las personas enseguida imaginan y especulan según su historia personal. Pero estamos atendiendo y viendo que hay tantas historias personales. Entonces yo creo que acá la fuerza es no invadir al otro, no invadir el espacio del otro, pero no solo siendo autoritario, tampoco invadir imaginando o suponiendo lo que yo creo que le hizo traer. Viste que cuando rompen empiezan a especular por qué rompió y demás, listo, tomó una decisión, ya no te importa por qué rompió, hasta acá. La persona no quiere estar y en lugar de especular, invadir y ser así, ¿no? Como muy obsesivo, saber respetar y asumir el dolor que obviamente te va a traer. Ahora, es no invadir al otro y es ser soberanos, poner la fuerza en nosotros, ser soberanos. Yo digo, viste, todas estas, las brujerías, las supersticiones, ay, hacer el amarre, o te hicieron un trabajo, que eso no es magia, o olvídense, eso es superstición y sugestición, nada desde el miedo, todo del amor. Justamente, ¿por qué? Porque no tienen amor propio. A ver, que te envidian y sí, todos envidian. Todo el mundo quiere algo, pero si vos estás anclado, sos soberano, lo que venga de afuera va a encontrar Claro. una resistencia y ya está. Es la mejor fuerza. En lugar de invadir al otro, no me hagas, atacar, devolvérsela, ponela en vos. Es como cuando, viste, iba a la escuela y los chicos hacían todas cosas muy locas para copiarse, que machetes por acá, por allá. Y yo decía, sí, todo eso que perdieron tiempo haciendo el machete, lo hubieran empleado en estudiar, además de quedarse con el conocimiento, hubieran ganado un montón de tiempo. Bueno, fuerza mal colocada, hicieron mal el cálculo.
Es ¿sí? es una mala regulación. Además, antes lo has mencionado, en relación a Marte y a Capricornio. Marte está exaltado en Capricornio y la exaltación en Capricornio tiene una razón de ser, que aparentemente puede parecer que no. Pero una cosa es utilizar la fuerza porque sí, sin más, pon, voy y lucho. Y otra cosa muy diferente es dirigir esa energía, darle de alguna manera un sentido, un orden y un propósito. Ujú. Entonces, para mí es súper importante y yo me hago mucho la pregunta de ¿desde dónde vas a hacer esto, Almudena? Bien, eso. Y de hecho, el otro día, fíjate, yo ahora, claro, yo siempre tiendo a el compromiso, la rigidez, la estructura, todo el deber ser. Entonces, yo empecé a hacer los podcasts para comentar series coreanas y empezamos a establecer una rutina de los domingos. Y de pronto, hace unas semanas, empecé a sentir, ¿m? Es que me estoy estresando y me estoy poniendo nerviosa. ¿Por qué? Porque llegué a un punto en el que ya me metí en el tienes que hacer, en utilizar mi energía y mi fuerza y también mi voluntad de ponerme todos los domingos a grabar desconectada de lo de dentro. Entonces, esto creo que es súper importante. La voluntad tiene que ir de la mano de lo que yo estoy sintiendo en mi interior, ¿Mm? porque si no, se acaba transformando en rigidez, en solo deber ser, ¿no? En una, sí, en rigidez. Entonces, no, Desconectado de uno mismo. esto es, hay que regular. Yo pienso mucho el eje cáncer-capricornio, ¿no? Es el deber ser. Aprender a cuidarse para cuidar, Esto es, no cuidar claro. para que te cuiden. Esto es. Entonces, yo tengo que ser de nuevo honesta conmigo misma y si no me siento con las ganas y con la capacidad de hacerlo todos los domingos, es mejor que pase a hacerlo cada dos, pero que siga haciéndolo bien, con ilusión, con ganas y con compromiso. Pero la atención tiene que ir primero dentro y tengo que ser humilde y tengo que aceptar mis limitaciones y tengo que jugar con eso, ¿no? Este es mi margen, este es mi margen y yo me tengo que regular desde ahí. Por supuesto que va a haber épocas en las que vamos a tener que tirar más de una fuerza yang y de una voluntad yang y otras veces en las que no, en las que esa voluntad va a ir más hacia adentro y más hacia el autocuidado y el parar, ¿no? En el parar también hay voluntad. Y en el parar se para este vivo, pero quiero decir algo. Voy a leer algo, a ver si no, no lo muestro, yo lo leo. Ok. Una historia personal sobre la responsabilidad de ser uno mismo. Ah, eso soy yo. O sea, El libro de soy yo. Almudena. ¿Viste? Bueno, por Qué supuesto que pelazo. quiero. ¿Has visto qué Lo pelazo que tenía yo ahí, eh? Antes de la quimioterapia tenía un pelazo, ahí vamos, ya lo lo quisiera tiene, yo. ya viene, Una está peluca. tomando fuerza. Sí. Bueno, ¿les gustó? Me encantaría ver en los comentarios qué han sentido, si se sintieron reflejados. Esta es hicimos astrología sin que se den cuenta. Es la verdadera astrología, donde el arquetipo nos ubica. La astrología es un mapa del cielo de momentos y nos ubica. Entonces estuvimos viendo los arquetipos que están imperando y se los estuvimos ofreciendo de un lugar distinto. No estuvimos diciendo qué va a pasar. Te dimos otro panorama desde nuestra experiencia y contanos si te gustó en comentarios, como se pone siempre. Te lo voy a compartir también para tu canal, Almu, ¿sí? Ah, Eh, y y se además esto viene, nos sirve, ¿no? ¿cómo? Los- que los comentarios nos sirven también para orientar, o sea, para saber un poco por dónde ir. Exactamente. Sería lindo que esto fuera un ida y vuelta y crear este reunión, este vínculo. Y el próximo, ¿de qué vamos a hablar, Almu? Próximo vamos a hablar de un temazo, por lo menos para mí, la culpa, la dichosa culpa, pero especialmente yo creo que de la culpa endógena, de esa Eh, que ¿no? nos conecta con simplemente la falta de dignidad. Miren.
Además es el tema de la era de Piscis que se está despidiendo, incluso con todos estos eclipses en Piscis Virgo, que son todos de luna llena de cierre, así que están todas las señales en el cielo. Me parece que nos va a súper servir. Almu, muchísimas gracias. Después les voy a dejar para que sigan, por supuesto, sigan su canal. También sigan con Alma en Instagram, que es donde hace sus cuadros preciosos. Mira, tengo acá que Ah, tienes- lo voy a poner. Este es el primero que me ah, regalaste, que lo estoy reubicando porque estaba cambiando cosas de lugar. Así que bueno, gracias, Almu, por este encuentro de almas sin guión. Y espero que a ustedes les haya hecho bien. Por favor, coméntenlo, pongan me gusta, compártanlo, porque quizás a alguien, viste, cuando vos lo escuchás de alguien que no sos vos, sos de tu entorno, es como que toma sentido. Viste, yo por ejemplo llevo a mi hija al médico, ¿no? Y ya sé lo que le va a decir el médico, pero se lo dice el médico, no se lo digo yo, que soy la madre, entonces tiene otra ya cosa, totalmente, ¿no? ¿verdad? Exacto. Total, Bueno, Almu, total. para que te despidas. Muchas gracias, querida. Bueno, gracias a ti, gracias a todos y lo que tú dices, nos ayuda mucho conocer vuestra opinión, saber si os ha gustado, además sentiros libres de decirnos la verdad, porque así también podemos empezar a orientar un poco este espacio que hemos inaugurado hoy y que, bueno, y que esperamos que os sea útil al igual que nos es a nosotras. Muchas gracias y feliz año. Exactamente, feliz año. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, generar espacios, el que no puede esta hora, ojalá puedan la próxima vez también en vivo, esta hora nos es cómoda a las 2, pero lo pueden ver grabado, así que lo pueden volver a ver, dejar ahí a ver qué surge. Gracias, les mando un besito y no a la bolsa. Adiós.